22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas desde el año 2009. Desde hace muchos años que se lleva a cabo con diferentes acciones y a lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial. Y hoy en día quiero presentarles a Cristina Atala, quien me da muchísimo gusto saludar. Ella es doctora en sostenibilidad. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que ha sido muy rápido el día de hoy esta entrevista que hemos contactado, pero sobre todo en un día importante en el cual nos da muchísimo gusto conocer cómo hay cada vez más personas que están haciendo algo por nuestro planeta. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es el proyecto en sí específico, Cristina, que tú llevas a cabo? Y primero que nada, ¿qué es lo que te motivó a entrar en este tema? Bueno, yo estudié biología, entonces evidentemente desde hace muchos años vengo trabajando con diferentes proyectos, con la conservación del ajolote en Xochimilco o con diferentes proyectos. Mi tesis doctoral fue acerca de las áreas verdes urbanas y su relación con el bienestar de las personas. Y creo que ahí fue donde me di cuenta de que cuando yo hablaba de este discurso con los demás, ya dejaba de ser ok, entonces las especies son bonitas, o las especies son importantes, o sí, hay que cuidar a la tierra, sino es como, hay un impacto en nuestra vida diaria a partir de cuidar o no la naturaleza. Y ahí fue donde me di cuenta que tendríamos que empezar los científicos sobre todo a cambiar nuestro discurso y hacer narrativas bastante más acercadas a las personas para que vean cómo es que ellos se benefician de la conservación, se benefician del cuidado del planeta en su vida diaria, no solo porque sean buenas personas o porque les gusten los animales, sino porque hay un impacto en sus vidas. Claro. Hoy precisamente se está llevando a cabo una cumbre muy importante, internacional, una cumbre climática donde están jefes de Estado, líderes importantes a nivel mundial para hablar sobre estos temas tan importantes. Se dice, y sobre todo quienes representan la Organización de las Naciones Unidas, que ya están cansados de estar advirtiendo todos los años sobre todo el calentamiento global que se está suscitando y que se está dando y que está afectando de muchas maneras. Pero lo más importante también, creo yo, doctora, es que nosotros como ciudadanos la responsabilidad social que tenemos al respecto, ¿no? Así es, nosotros tenemos mucha responsabilidad social, como bien lo mencionabas, no solo porque podamos dejar de usar popotes, que es ahorita como lo más trendy, ¿no? Y que, bueno, puede ser bueno porque los popotes, pues evidentemente es un residuo que fácilmente podemos evitar, pero nosotros tenemos mucho más que hacer al respecto. Nosotros podemos participar, pues por un lado, eligiendo a los representantes que van a estar ahí, en esas cumbres, hablando por todo México, construyendo estos proyectos. Entonces, en ese sentido tenemos una responsabilidad importante. También tenemos una responsabilidad importante como consumidores, ya que gran parte de la contaminación actual y del cambio climático se da por efectos de las grandes empresas. Entonces, nosotros muchas veces decimos, pues eso le toca a las grandes empresas, eso significa que yo no puedo hacer nada. Pues lamento decirte que tú estás financiando a esas empresas. Esas empresas son las número 1 en ventas porque tú y otros millones de personas les están comprando. Entonces, tenemos que ser consumidores más responsables al elegir, pues por qué tipo de mundo estamos apostando, ¿no? Y eso lo hacemos todos los días con nuestro voto y con nuestras compras. Claro. Ahora, no se trata de celebrar un día, ¿no?, sino tener acciones todos los días del año con respecto al cuidado del medio ambiente. En materia de sostenibilidad, ¿qué consejos podrías darle a quienes nos están viendo en pantalla que pudiéramos hacer desde nuestros hogares? Es que pareciera que eso es como muy ajeno a nosotros en casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro día a día. Eso se lo dejamos a lo mejor a las asociaciones, se los dejamos a las fundaciones. Pero nosotros desde casa, ¿cómo podemos actuar? Que son con cosas a lo mejor muy sencillas. Claro, nosotros podemos hacer estas acciones que además pues hacen congruencia con el resto de nuestro pensamiento. Como les decía, evidentemente evitar la sobreplastificación es muy importante, pero sería más importante que, por ejemplo, presionáramos a los representantes para que hagan algo, para que generen una política pública que nos permita evitar la sobreplastificación. Esta semana el Senado está a punto de aprobar una reforma que va a ir en contra de lo que necesitamos como sociedad para evitar la sobreplastificación. Entonces nosotros alzar la voz, presionar para que este tipo de cosas no sucedan, es muy importante, que tenga un costo político el que
que ellos hagan acciones en contra del ambiente sería muy importante. Y evidentemente, como parte de eso, pues tener la congruencia de tú elegir mejores productos, productos que no vengan necesariamente empacados, evitar las bolsas de plástico, todas esas cuestiones que también son importantes, no solo por congruencia, sino porque, bueno, los plásticos en el mar, como ya sabemos, están ahí porque nosotros los consumimos eventualmente, ¿no? Claro. Entonces, tratar de tener nuestra responsabilidad muy particular, la que nosotros tenemos en nuestra casa, tratar de reducir, de evitar el consumismo, de comprar cosas que no necesitamos. Y bueno, como les decía, que eso se vea reflejado en acciones que puedan realmente ayudarnos a transitar hacia un futuro más sustentable. Claro. Cristina, por último, tú llevas un podcast maravilloso donde llevas el mensaje a muchos lugares. Así es, tengo un podcast que se llama Ciudades para Todos, donde lo que trato de hacer es justamente bajar todo este conocimiento que yo he adquirido durante mis años trabajando y en el doctorado, para pasarlo a un lenguaje bastante más común. Yo quiero regresarle a las personas que al final pagaron mi educación, porque yo soy de la UNAM, entonces la UNAM se mantiene evidentemente con los impuestos de todo, tratar de difundir todo este conocimiento de forma gratuita, abierta, para el que sea que quiera escuchar. Claro. Cristina, muchísimas gracias. Te agradecemos en verdad la comunicación. Te mandamos un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy buen día.